Buena. Esta es la lava que salió chispa Ya. y cayó al lago. Gastronomía mapuche. Por acá tenemos la ruta. Algo está espectacular. ¿Cuál es el recorrido? Mira, llegamos hasta el final de la costanera, luego todo el humedal urbano al fondo, hasta los edificios allá. Caímos en la publicidad engañosa. Salimos del mercado. ¿Cuánto está el alquiler de los carritos? Por la ciclovía usted puede andar, toda la ciclovía de la costanera puede ir hasta los final, al final, es como esos departamentos allá terminan. Uno de los principales atractivos de Villarrica son sus playas que tienen arena negra. Prohibido hacer fogata, prohibido beber alcohol, no se puede acampar y prohibido hacer picnics. No puedes hacer sino existir. Hola, vale, nosotros somos Andrea y Kevin y esto es... La Tripeja. Y estamos en... Villarrica. Uno de nuestros lugares favoritos es el sur de Chile, la Patagonia también chilena, que, a ver, esta es primera vez que estamos en Villarrica, pero de las veces que hemos viajado anteriormente por Chile, nos ha encantado la parte sur de este país, así que queremos conocer un poquito más acá y también que ustedes a través de nosotros puedan conocer qué pueden venir a hacer en Villarrica. Exactamente. Y bueno, desde ahora tenemos ya una semana acá y desde ahora nos ha parecido un pueblo o una ciudad bastante tranquila, bastante silenciosa, tiene paisajes muy bonitos y vamos a estar viendo algo de eso el día de hoy, así que les pedimos que nos acompañen para que vean un poco de qué se trata Villarrica y qué actividades tiene para ofrecer. Desde acá tienen la postal con el letrero de Villarrica, con ese volcán que está allá atrás del mismo nombre, el volcán Villarrica, y el lago Villarrica, que por cierto, ese volcán es el más activo de Chile. Wow. Así que nada, esperemos a ver, ojalá nos dé el gusto en algún momento de ver por lo menos un humito ahí. ¿Quién quiere ver el mundo arder? Literalmente. No arder, pero me encantaría ver aunque sea un humito, no le cae mal a nadie. Justo ahí al lado del letrero tenemos un humedal urbano de Villarrica y tenemos unas zonas acá de artesanías y parece que más allá arriendan Kayaks o paseos para varias localidades cercanas a Villarrica. Todo esto es el humedal. Vean qué espectacular el lago, es súper grande este lago, el agua no es tan fría y hay unas playas espectaculares que después las van a estar viendo, así que no se lo pierdan. La verdad es que esta ciudad, esta localidad es pequeña, ¿sí? Y nosotros estamos viniendo en temporada baja para los turistas, entonces lo que van a ver es que hay pocas personas, puede que aquí lo que más se van a mover dentro de Villarrica es restaurantes, bares, este tipo de cosas. O sea, no esperen tampoco así como una oferta gigantesca, pero como les decíamos, de aquí pueden partir a hacer tours, digamos a ver Willow, a termas, o sea, al hacer trekkings maravillosos, visitar ríos, hacer rafting, o sea, hay una oferta turística muy bonita, muy interesante, pero no propiamente aquí. De hecho también pues, hay tours de pesca y pueden pescar salmón y pueden pescar trucha, que creo que con los tours no te piden... De hecho. Ah, mira, ahí está. Sí. Guía de pesca, río y lago. Sí, ya saben, se vienen desde el letrero de Villarrica, caminan por el pasillo que caminamos nosotros de madera hacia el humedal y llegan hasta acá. 5 minutos caminando y ya pueden aquí contratar guía de pesca. Creo que hay estas embarcaciones que salen para el Can Ray o que te llevan navegaciones por el lago, está bien interesante. Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Cuánto está el alquiler de los carritos? La moto doble, los individuales están a 4.000 la media hora y la moto, esa doble está a 6.000 la media hora y el buggy grande 8. Ah, vale, perfecto. Son para adultos, niños, se regulan los asientos. ¿Y se usa solo acá en la pista de...? Claro, aquí por la ciclovía usted puede andar, toda la ciclovía de la costanera puede ir hasta los final, al final, es como esos departamentos allá terminan. Bacán, vale. Agradecido, hermano. Bueno, de lo que estamos hablando. Joxan. Vale, Joxan. Eso se ve bastante acá. Ves que la gente alquila su carrito, se va por toda la ciclovía, llegas de un extremo al otro mucho más rápido. Por allá por donde están los árboles, del lado derecho, vamos a llegar ahorita a un mercado artesanal y bueno, hay de todo ahí.
Sí. con respecto a tejidos, madera. Recuerden que igual esta localidad, como al igual que Pucón, destacan por las artesanías en madera. Entonces es lo que más vamos a ver, son todo lo que tenga que ver con artesanías en madera, pero también los tejidos, sobre todo lana de oveja, es lo que más se destaca. Y otros productos, bueno, ya más de tipo como productos de cuero o lácteos, pueden conseguir quesos exquisitos, hechos así locales. Sí, compramos un queso de campo que está, mi amor, está bello. Hola, buenas. Hola, Esto es todo hecho con piedra volcánica. lava, ¿no? La lava es la que corrió, Exacto. se endureció. Esta es la lava que salió chispa, Ah, ya. cayó al lago. Ah, mire. Enfrió Con esa forma. rápidamente y tomaron diferentes formas. Ah, mire. Hay otras que perdieron tantos gases y metales que quedaron más livianitas. Yo le hice un hoyo para ver si tenía aire adentro o algún gas y no, Sí, sigue es como... flotando igual. Ah, mire. Entonces toda la masa está con gases en su interior. Está toda compuesta de Toda alguna su manera estructura por... está llena de gases. Ah, mire, qué interesante. Está Claro. muy bonito. ¿Y a partir de cuánto tiene la artesanía? Estos collares están a 5.000 pesos. ¿Cómo se llama usted? Ricardo, Un placer, señor Ricardo. Todos los fines de semana, ¿verdad? sí, vamos a estar también tengo estos rosarios Ah, mira, Rosario de Lava, así se llama la cuenta. y después tratar de relacionarlo con, no sé, pues digo yo, algún dios indígena de alguna parte del planeta que tenga que ver con el volcán. Exactamente. Bueno, muy interesante lo que hace, un placer. Listo, pues. Muchísimas gracias por su tiempo y por mostrarnos lo que hace. Yo me dedico a esto, entonces. Excelente. Muchos Vale. éxitos. Vale, éxito. Nos estamos viendo pronto. Que les vaya bonito. Igual, si quieren algo de piedra volcánica, vienen por acá. Y bueno, también hay pinturas, están súper bonitas también, que las vimos el otro día. Entonces, nosotros venimos desde allá. Allá al final, donde está aquel edificio un poco antes, está el letrero de Villarrica. Se pueden venir por toda la costanera. Del lado de allá de la calle está la feria artesanal. Y justo al llegar acá tenemos este lugar que es para tener puestos de comida, tiene de helados, tiene para comer sopaipilla, tiene distintas propuestas, digámoslo así. Sobre todo snacks, es lo que más van a encontrar aquí de comida. Exacto. No venden alcohol, así que para que lo sepan. Tienen un parque infantil y este es también uno de los principales, como les venía diciendo Andrea, uno de los principales atractivos de Villarrica son sus playas que tienen arena negra, se puede decir, ahorita se ve un poco gris, pero más en la tarde se ve mucho más negra y eso es debido a que es de origen Volcánico. volcánico. Ustedes dicen, no, pero es que es el sur y hay nieve, se ve nieve y hace frío. Hay momentos que hace frío, pero el agua de por sí no es tan No fría. es tan fría, de hecho es mucho más fría el agua del mar de Chile que el agua de los lagos de Chile. Exacto. Lo comprobé. Esto aquí ahorita no hay tanta gente, pero se llena más tarde seguro, con mucha más cantidad de gente y vienen a hacer deportes, a jugar fútbol, a jugar voleibol aquí en la playa. Acá hay un velero que el chico se pone a ofrecer paseos en el velero por el lago de Villarrica, que lo hemos visto varias veces por allí, y con esa vista del volcán que es espectacular. ¿Cuánto sale el paseo? Tiene un valor de 10.000 adultos los 30 minutos 30 minutos. Sí. Ah, buenísimo. y 15.000 los 50 minutos. Ah, mira, ¿Y buenísimo. cuánto es el mínimo? O sea, ¿con cuántas personas sale la Con embarcación? dos. ¿Cuál es el recorrido? Mira, llegamos hasta el final de la costanera, luego todo el humedal urbano al fondo, hasta los edificios allá, avanzamos un poco hacia la isla y vuelta. Ah, buenísimo. 30 minutos. Ah, perfecto. ¿Sí? Vale, un placer. ¿Cómo te llamas? Germán. Vale, Mucho Germán. gusto. Ahí nos estamos Seguramente viendo. vamos a pasar por ahí. Ya, pues, Germán. tenemos un Claro, Instagram, náutica.lago Villarrica. Ya. Náutica B. Ah, es el mismo de Sí, allá de la... exactamente. Ah, buenísimo. Gracias. Vale, nos estamos viendo. Un placer. De momento esta es la parte de la costanera. Ahora vamos a ir más hacia el centro, donde hay otros tipos de actividades bastante interesantes, bastante culturales, donde puedes experimentar la cultura mapuche y ver no solamente sus artesanías, cosas que hacen,
sino también comer comida típica en una ruca, que es como la vivienda típica. Pasemos rápido. Una ruca que es como la vivienda típica de los mapuches, y te muestran ahí sus artefactos, sus cosas de artesanía, de cocina. Puedes comer y probar la cocina mapuche, y eso es un plan que vamos a hacer. Así que quédense acá para que vean cómo es una ruca, qué vamos a probar, qué vamos a ver allí. Y bueno, si les ha gustado hasta el momento esto, suscríbanse, denos like, ayúdennos a compartir y a llegar a más personas con este contenido. Porque así ayudamos a otras personas que quieran viajar de forma económica, quieran conocer los lugares de su país o de otro país, y saben ya a dónde ir, qué cosas ver, claro, con qué se van a encontrar, cómo prepararse para estos viajes y armar su presupuesto también. Exacto, y los horarios, los precios, las tarifas, así que todo lo pueden ver por acá. Y estamos en toda la avenida Pedro de Valdivia con Julio Segers, y acá tenemos el Centro Cultural Mapuche, Asociación Huenteche Mapu. Tenemos gastronomía mapuche, ruca. Entonces nada, vamos a entrar a conocer este lugar. Miren, estas son las casas típicas de los mapuches, que se le llama ruca, con algunos de los que son sus tipos de obra, así como unos tótems de obra. Acá también hay un mercado artesanal, venden tejidos, cosas hechas en madera. Mira, ese es como un sitio ceremonial. Y por acá tenemos la ruca. Y ves el menú, ahí está el menú. Entonces nada, vamos a entrar a ver qué tal. Así que pasa adelante nomás. Tienen ahí lo que son las vasijas de barro, los tejidos. Detrás de ti hay un tejido. Sí, mira. Y mira, aquí tenemos la hoguera. Tenemos acá unas sopaipillas originales. Originales. Sí. Y un pebre picante que se ve bueno. Yo voy a probar esto. Recuerden que esta sopaipilla es sin zapallo. Tiene picante justo. Y esta es una cazuela de vacuna. caldo, está espectacular. Está divino. Y bueno, comimos acá en la ruca mapuche. Recomendadísimos. Ahí, para que tengan una referencia, nosotros comimos cazuela y 2 jugos y pagamos un aproximado de $20 por los dos. Entonces ahí, para que tengan esa Y traía la cazuela, traía ensalada y traía una sopaipilla con pebre, el mejor pebre que me he comido en mi vida. Mira, la gente de Santiago no sabe hacer pebre. Así, ahí se lo decimos. Justo acá al lado hay otro lugar de artesanías también, que vamos a ir directo por allá. Entonces salen, mira, nosotros entramos justo por allá, dice gastronomía mapuche, está la entrada por allá. Nosotros cruzamos aquí a mano izquierda y mira, ahí el letrero que dice artesanías. Y aquí entramos y vemos qué es lo que hay. Y que es importante acá, si ustedes los traen si ustedes pagan un paseo turístico por Villarrica, lo más seguro es que los van a traer acá, porque acá está la oficina de turismo y esto es uno de los puntos turísticos de Villarrica, dentro de las rutas que se pueden hacer bien sea autoguiadas o dentro de estos tours que se contratan con alguna agencia. Entonces fíjense que lo pueden hacer también ustedes por su cuenta si se quedan acá, y bueno, tienen que pagar ese tour. Exactamente. Y ahí pueden contratar sí paseos para otras localidades. Bajando por Camilo Enríquez, justo en Valentín Letelier, vamos a encontrar este letrero que dice Mercado Central de Villarrica, hacia la derecha. ¿Hacia dónde vamos ahí? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Como siempre. Vamos a conocer el Mercado Central de Villarrica. ¿Por qué? Porque no hay experiencia cultural más enriquecedora que visitar un mercado Local. en una localidad nueva, distinta. Ahí es donde uno ve cómo se mueve todo. Claro. Y sí, o sea, se nota demasiado que esta zona es como, está bien pensada para los turistas. Hay muchas
casas de cambio por acá, hay muchos restaurantes, hay muchos lugares donde puedes alquilar tours, entonces es donde la gente supone viene a hacer esas cosas. Bueno, este es el mercado central de Villarrica, es pura comida. Y bueno, nada, es de pura comida principalmente. Así que nada, vamos entonces para allá. Nos jugaron ahí caímos en la publicidad engañosa. Salimos del mercado. Sí, no, decía Mercado Central de Villarrica. Y nosotros, coño, vamos a ir al Mercado Central. Y era puro restaurante, no era ningún mercado central, o sea, nos llevaron a ir a comer. Pero obviamente ya habíamos comido en La Ruca, que espectacular de verdad. Pero nos tomamos una cervecita y, bueno, continuamos camino. Gracias. Ve, esto es lo positivo en Chile, esto no se ve en otros lados, que la gente se para darte el paso. Eso es educación vial. Vamos a ir a la playa, nos vamos a echar un rato ahí. Sí, porque eso es lo que hay que hacer acá en Villarrica. No hay tampoco tanto por hacer más allá. Igual, bueno, pueden ir a pescar. Yo fui a pescar, fue entretenido. Vi cómo sacaban un salmón como de 20 kilos, era una bestialidad. Supuestamente tienes que tener un permiso para pescar, pero bueno, tienen a la salmonera ahí en toda la costa y nadie dice nada. Tienen los barcos chinos viniendo a despojar a las costas chilenas de todos los peces. Tampoco nadie dice nada. Pero el pobre pescador que va a sacar 2 pescaditos nada más. O uno. Le quieren pedir 35 lucas. No, para eso voy y me compro el pescado en un restaurante y no pago ningún permiso, nada. Me gasto los 35 lucas comiendo en el restaurante. Y a ver si voy a comerme todo el salmón que pueda. Los invitamos a que vean los otros videos, conozcan lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Lo principal de esto es inspirar a las personas para que viajen, para que conozcan. No todo es caro, hay cosas que se pueden hacer gratis sin gastar mucho dinero. Salir de la zona de confort. El mundo nos quiere así, adoctrinados, haciendo a todos lo mismo, como unos robots. Y no somos robots. Vinimos acá a disfrutar y el tiempo es realmente demasiado corto, solo que a veces no caemos en cuenta de eso. Bueno, y llegamos de nuevo acá a la playa Villarrica o playa Pucará de Villarrica, que tiene la arena negra, es como gris, negra, depende del momento del día, lo vas a ver más gris o más negra. Y bueno, aquí vamos a quedarnos el día de hoy, vamos a disfrutar el día. De ahí vieron más o menos lo que es la costanera, parte del centro, las partes de artesanías. Hay otros lugares de artesanía también, pero les dejamos invitados para que ustedes vengan a conocerlo. Están todos ahí cerquita en el centro, así que no hay ningún inconveniente. Y bueno, se vienen otras actividades, así que suscribirse para que las puedan ver y disfrutar con nosotros. Y eso, y compartirlo con cualquier persona que ustedes crean que les pueda interesar conocer Villarrica o que tengan planificado venir a Chile para que conozcan este destino turístico. Exactamente, así que nada, desde acá de la playa de Pucará de Villarrica nos despedimos. Esto fue La Tripera. besito, besito.